La clase de hoy consiste en la segunda parte de lo que vimos la clase pasada. Estábamos viendo listas y ciclo for. La clase pasada mayormente, aquí voy a avanzar. Anteriormente, bueno, estuvimos viendo que uno puede trabajar con este tipo de datos que son listas y strings, que son parte de algo más grande en Python, que son secuencias. Em, y estuvimos viendo algunas operaciones de listas, principalmente porque también vimos que podíamos extrapolar varias de estas cosas a strings. Vamos a estar haciendo ejercicios próximamente de este tema cuando terminemos de ver algunas cosas. Así que, bueno, vamos a continuar exactamente en donde nos quedamos. Les voy a presentar otro tipo de secuencia, que son los rangos. Eh, bueno, los rangos lo habíamos visto en definición la semana pasada, o sea, la clase pasada, perdón. Eh, y bueno, los rangos son una secuencia de números enteros ordenados. A diferencia del string, que era una secuencia de caracteres, y a diferencia de las listas, que era una secuencia de cualquier tipo de elemento, los rangos los vamos a visualizar, de hecho, de esta forma. Eh, bueno, aquí voy a borrar primero la transformación a lista. Y bueno, nosotros podemos utilizar esta función que se llama range, en donde podemos definir, esta es la opción 1, definir una secuencia que va desde 0 hasta j-1. Entonces, si yo hago esto, bueno, el Python obviamente me lo va a interpretar como la función, que es, Python reconoce que esto es un rango, eh, pero a mí visiblemente yo no visualizo mucho qué es lo que tiene el rango. Entonces, por eso lo que estaba antes en el código era una transformación hacia una lista. Recuerden también que esta función list lo que hacía era tomar la secuencia que estaba acá dentro, cada elemento, e ingresarlos a una lista. Entonces vamos a poder visualizar cómo es el rango en forma de lista. Entonces, si yo escribo range de un valor j, esto me va a generar una secuencia de números ordenados que va a ir desde 0 hasta j-1. Así que si yo escribo list del range de 5, esto debería ser una lista que va a tener el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo escribo range bueno, hagamos un número más grande, de 15, esto va a ser del 0 al 14. Eh, si escribo range de 8, va a ser del 0 al 7. Entonces, siempre que ustedes utilicen range, van a estar definiendo una secuencia de números enteros ordenados. Y estamos haciendo esta transformación a lista para que podamos visualizar en Python cuáles son los valores con los que estamos trabajando. Eh, bueno, hay otra opción, que es con dos valores ahora. Si yo especifico un range de i, j, esto sería la función y estos serían los valores de entrada de la función. Yo voy ahora a generar una secuencia que va a ir desde un inicio i hasta j-1. Entonces, el range de 2,5, en vez de iniciar en 0 ahora, va a estar iniciando en otro valor que yo le diga. Eh, Así que el range de 2,5 debería ser el 2, el 3, el 4 y el 5 no, porque llegamos hasta el j-1. Así que veamos esto. El range de 2,5 es una secuencia que va a tener todos los números de 2 al 4. Eh, bueno, y hay una tercera opción también, que es ya como la versión un poco más compleja, o más completa también. Si yo le especifico ahora tres valores de entrada a esta función range, que sería un i, un j y un k, yo puedo generar una secuencia de números bueno, que va a iniciar en i, va a llegar hasta j-1 y va a haber una diferencia de k entre cada número de la secuencia. Esto se parece mucho al operador que vimos de subsecuencias. De hecho, el comportamiento es de hecho el mismo, pero solamente que aquí estamos teniendo números. En el otro era con los índices. Eh, entonces vamos a ver aquí qué pasa con este ejemplo ya más completo. Si yo ahora quiero saber cuál es el rango que va a iniciar en 1, va a llegar hasta el 10, en realidad va a llegar hasta el 9, y voy a hacer salto de 3 en 3, esto me va a generar una secuencia que va a ser el 1, después voy a saltar 3 lugares, y que va a ser el 4, después va a ser el 7, y después voy a llegar bueno, al 10 ya no lo voy a llegar, así que debería ser eso. El 1, el 4 y el 7. Así que esta es como la forma más compleja ya del range. Ustedes pueden trabajar con rangos definiendo 1, 2 o 3 valores de entrada para la función,
de acuerdo a lo que uno vaya necesitando. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto ahora? Porque esto igual nos va a servir de bastante utilidad ahora para trabajar con el ciclo for, que es lo que viene luego en la clase. No sé si tienen alguna pregunta, porque vamos a ver algunos ejemplos del range ahora. Bueno, veamos ejemplos. Bueno, así, aquí está lo que les mencionaba también. Si el rango no lo transformábamos a lista usando este operador list, el tipo de dato que vamos a estar trabajando es range. Bueno, aquí estamos imprimiendo, que me va a generar un range de 1,0. Python esto lo interpreta como que fuera un tipo de dato, podemos decirlo de esa forma. Y él sabe, por ejemplo, que el rango va a empezar en el 1 y va a terminar en el 9. O sea, va a tener la definición y va a saber cuáles son los números que están dentro de este rango. Eh, por eso nosotros también hicimos la transformación a lista como para poder ver cuáles son los números que están dentro de este rango. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es para nosotros ayudarnos visualmente a verlo, pero Python, si tenemos que ver cuál es la diferencia entre un rango y una lista, es en la memoria que se usa para poder definir estos elementos. Por ejemplo, con los rangos, Python sabe que solamente necesita almacenar el inicio y el fin, e internamente sabe cómo controlar los distintos números que están dentro del rango. Si lo convertimos a lista, nosotros necesariamente estamos tomando cada uno de los elementos y los estamos metiendo en la lista. Entonces, esto podría estar gastando más memoria al estar guardando más números. Ahora, en este caso puntual no es tan grave porque estamos guardando 10, o sea, aquí son 9 dígitos, versus guardar 2 en otra estructura. No hay tanta diferencia realmente, pero si estamos llevándolo a nivel como más astronómico de 1 millón de valores en un rango, ahí ya está marcando la diferencia el término de la memoria. Eh, Ahora, los computadores igual son poderosos en cuanto a que 1 millón por lo menos, probablemente no les va a hacer tanto problema. Eh, pero esa es la diferencia. O sea, con el range nosotros solamente necesitamos guardar hasta 3 valores, que sería el inicio, el fin y el salto. E internamente él va a estar calculando cuáles son los valores que están dentro. En la lista estamos explícitamente agregando todo lo que está en la lista. O sea, todos esos valores a la lista, cada número. Eh, Así que esa sería como una diferencia. Bueno, aquí tengo algunas preguntas para que analicemos los casos del range, qué es lo que va a ocurrir en cada caso. Eh, bueno, entonces si hacemos el list del range de 1 a 7, ¿qué debería pasar? Yo voy a generar ahora un rango que va a empezar en 1 y va a terminar en 6, así que debería ser ese. Una pregunta interesante que podría tener es, ¿qué pasa si ahora hago el range de 7,1? Este. Quiero iniciar en el 7, quiero terminar en el 1. ¿Es posible hacer eso? O sea, ¿puedo empezar en el 7 y terminar en el 1? ¿O en el 2 en realidad? No sé, es como raro. Como que la definición como que contradice lo que acabamos de ver, como que no tiene mucho sentido con lo que estamos viendo acá en el range. Y bueno, Python está tratando exactamente estos casos de la forma en como lo esperaríamos. Como no tiene sentido empezar en el 7 y terminar en el 1, esto es un rango vacío. De hecho, le voy a quitar el list para que veamos. Bueno, me va a mostrar range de 7,1, pero si transformamos a lista para ver cuáles son los elementos que tiene el rango, podemos ver que es una lista vacía. Así que no hay elementos posibles para este rango. Así que si ingresan, por ejemplo, una combinación inválida de inicio, fin y salto, les va a pasar esto. Les va a generar bueno, podríamos decir una secuencia que no tiene valores posibles. Y bueno, este último caso sería como yo podría obtener un inicio mayor al final. Por ejemplo, si yo quiero empezar en el 6, quiero terminar en el 0 y quiero saltos de -1, en -1. Entonces esto sí me va a generar un rango. Voy a iniciar en el 6, después voy a ir retrocediendo de 1 en 1 y voy a llegar hasta el j-1, que en este caso sería el j+1, por el sentido en el que estoy trabajando el rango, sería una lista que va del 6 al 1, en orden inverso. Así que igual ahí ustedes tienen varias estrategias, varias formas de ir definiendo sus rangos de acuerdo a lo que necesiten. Pueden definir un conjunto, bueno, no un conjunto, una secuencia de valores que vayan en orden de menor a mayor, de mayor a menor. Pueden haber ciertos saltos. Así que esto ya está, bueno, súper personalizable para que puedan ir obteniendo los rangos que deseen. ¿Hay algunas preguntas sobre rangos?
¿No? Bueno, cualquier duda, el chat está disponible, así que pueden seguir escribiendo. Eh, Así que bueno, ahora vamos a lo que nos convoca hoy, que ya es como el tema más grande que vamos a ver hoy, y es el ciclo for, o bueno, la estructura de repetición, porque estamos repitiendo cosas. Bueno, ya vimos anteriormente en el curso una estructura de repetición que era el ciclo while. Vimos que tenía varios temas que había que fijarse, la condición, había un peligro también de ciclo infinito, y bueno, afortunadamente con el ciclo for eso no va a pasar. Vamos a tener que un poco más de, no sé, facilidad de uso dependiendo de cómo usemos el ciclo for. Eh, y bueno, una de las características que tiene el ciclo for es que puede recorrer o repetir secuencias finitas, las que ya hemos visto, por ejemplo, los strings, los enteros y los rangos. Por lo tanto, va a iterar. Recuerden que la iteración era una de las repeticiones del ciclo, va a iterar una cantidad fija de veces. O sea, dependiendo de la cantidad de veces que tenga, de elementos que tenga la secuencia, es la cantidad de veces que vamos a repetir. Eh, entonces, bueno, funciona sobre tipos de datos iterables. Y ahora va a empezar a aparecer harto esta palabra que también apareció un poco en la clase pasada. Cuando nos referimos a tipo de dato iterable, quiere decir que se puede iterar en un ciclo for, valga la redundancia. Es decir, las secuencias. Todas las secuencias que vimos nosotros son iterables. Entonces, sí, por fin podemos responder qué significa iterable. Lo acabo de responder. Y bueno, también es lo mismo que había dicho, si nosotros tenemos una secuencia de datos cuyos elementos pueden ser accedidos mediante herramientas cíclicas, podemos decir que el elemento es iterable y cada iteración va a representar a cada uno de estos elementos. Vamos a ver ahora varios ejemplos de con todas las estructuras que estuvimos viendo la clase pasada, para que veamos bien cómo funciona el ciclo for. Así que vamos allá. La sintaxis genérica de un ciclo for es esa, es súper sencilla. Nosotros escribimos for, la palabra reservada for, que es un para en inglés, una variable. Esto lo estamos definiendo en este momento, es súper importante tenerlo en cuenta. Dentro del ámbito del for, o del rango de acciones de for, nosotros vamos a trabajar con esta variable. Después escribimos la palabra reservada in secuencia. La secuencia va a ser un tipo de dato que estuvimos viendo, puede ser la lista, puede ser un string, o puede ser un rango. Hasta el momento eso es lo que hemos visto. Y dentro vamos a estar definiendo varias instrucciones. Ahora, no confundir, por favor, este in. Nosotros vimos el operador in, que era de la membresía en la clase pasada. No confundirlo con ese uso que tiene versus el uso que tiene acá en el ciclo for. Tienen comportamientos completamente diferentes. O sea, si yo lo escribo en un for, este in me está indicando que yo voy a estar iterando una secuencia. Pero si yo lo escribía simplemente sin el for, estoy verificando si es que un elemento pertenece o no pertenece a una secuencia. Así que bueno, cada vez que utilicemos el ciclo for, nosotros vamos a estar definiendo esta variable, que aquí le pusimos variable de manera súper genérica, que va a tomar cada uno de los valores de la secuencia. Entonces, ahí vamos a tener que estar analizando caso por caso de cuáles son los valores que va a estar tomando esta variable. La secuencia tiene que ser un tipo de dato iterable. Entonces, hasta el momento podemos trabajar como les dije, con listas, con strings o con rangos. Y no confundir ese int, que también lo que le había mencionado recién. Veamos ejemplos ahora. Así que vamos ya a la acción ya un poco más práctico. Bueno, aquí tenemos un caso de una lista. Entonces definimos una lista que tiene 4 elementos. Tiene un entero, bueno, tiene 3 enteros y un string, que es la A mayúscula. Y yo voy a definir, en la línea 2, voy a definir ahora un for n y lista. Entonces, n es mi variable que estoy definiendo, y esta variable va a ir tomando cada uno de los elementos de esta secuencia, que es una lista. Entonces, si yo dentro de este ciclo for escribo un print que diga el elemento es n, ese n lo puedo usar porque lo definí acá en el ciclo for. Si estuviera afuera del ciclo for no podría usarlo. Veamos qué pasa. Entonces, podemos ver aquí que la instrucción de imprimir un valor ocurrió 4 veces. ¿Por qué ocurrió 4 veces? Porque esta lista tiene 4 valores. Entonces, con cada uno de esos valores ocurrió lo que yo escribo acá con el print.
El primer elemento es el 7, así que esto se va recorriendo en orden. Siempre en el orden en el que definen la secuencia es el orden en el que van a estar viendo los resultados. Así que bueno, el elemento es n. Así que el primer elemento va a ser un 7, así que voy a imprimir el elemento es más el valor que haya tomado la n la primera vez, que es un 7. La segunda vez, el n avanzó y ahora es una a, así que me va a decir el elemento es a. La tercera vez va a ser un 9, así que me va a decir el elemento es 9, y la última vez me va a decir el elemento es 5. Entonces, de esta forma nosotros podemos iterar una lista, así lo vamos a llamar, podemos recorrer cada uno de los elementos que tiene, y con cada uno de estos elementos podemos realizar alguna acción. Es súper cómodo hacerlo así. Y de hecho es súper simple. Con todo lo que queríamos hacer lo tenemos en dos líneas. Una línea para definir el for y la otra para definir la instrucción. Ahora, esto es súper importante que también ha aparecido, y bueno, apareció durante el conditional if, el if else, también apareció durante el ciclo while. Si se fijan bien aquí, hay una indentación. Esta tabulación o espacio extra que le hago al código para indicarle que toda esta instrucción está dentro del ciclo for. Así que si ustedes escriben algo con un ciclo for, lo que está a continuación, para que Python sepa que pertenece a la repetición, tiene que ir con esta indentación. Así le llamamos, este espacio. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo a escribir un código acá, voy a escribir fin, Python ahora sabe que eso está fuera del ciclo for, así que esto se va a repetir, no se va a repetir de hecho, se va a mostrar al final, acá. Si yo siguiera escribiendo más instrucciones, por ejemplo, si esto lo escribo hacia la derecha con la indentación respectiva, esto sí está dentro del ciclo for, así que voy a repetirlo dentro del, voy a estar considerando dentro de las repeticiones, así que esto se va a repetir 4 veces. Así que eso es súper importante que tengan en cuenta la indentación cuando escribamos ciclos condicionales en general. Bueno, veamos el otro ejemplo. Aquí tengo un for i in range de 5. Entonces, en la clase de hoy acabamos de ver que lo que era el range 5 es la secuencia de números que tienen, bueno, que inician 0 y que terminan 4. Así que si yo analizo cuántas cantidades de elementos tiene esto tiene 5 elementos, que coincide obviamente con este valor, tiene 5 elementos, y yo ahora los voy a mostrar acá por pantalla, que serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Así que este tipo de definiciones de estructura es súper cómoda cuando yo quiero repetir algo, necesariamente, o sea, no quiero trabajar con el elemento en sí que voy a repetir, pero sé que quiero repetir alguna cantidad fija de veces. Quiero repetir algo 5 veces, así que defino un range de 5. Quiero repetir algo 10 veces, coloco un range de 10. Esa es como la forma más cómoda de estar repitiendo algo una cantidad fija de veces. Bueno, veamos el otro ejemplo. Entonces aquí vimos un ejemplo con listas, un ejemplo con rangos, y nos queda el ejemplo con strings. Así que aquí tengo un texto, una frase que dice Python es genial, porque es genial. Y bueno, yo voy a definir ahora un ciclo for que va a empezar, bueno, voy a definir esta variable que se llama f, for f in frase. Voy a imprimir acá, el elemento es f, que es muy similar al primer ejemplo que vimos recién. ¿Qué debería pasar aquí? Nosotros sabemos que en listas teníamos una secuencia de elementos, así que en cada iteración del ciclo for estábamos tomando un elemento distinto. En los rangos sabemos que era un número, o sea, sabemos que vamos a ir tomando un número distinto. ¿Qué va a pasar acá? Yo sé que los strings son secuencias de caracteres, así que lo que va a pasar aquí es que cada iteración va a ser un carácter distinto. Esto quiere decir que voy a ir recorriendo cada uno de estos caracteres, la P, la Y, la T, la H, así, hasta el final, y eso es lo que se va a estar trabajando dentro de cada iteración del ciclo for. Veamos el ejemplo. Esto va a ser súper gráfico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos repitiendo el ciclo for tantas veces como caracteres tenga la frase. Así que el primer elemento que vamos a tomar es la P mayúscula, después la Y, la T, la H, la O, la N. El espacio también es un carácter, así que como está aquí, también es un carácter. Luego viene la E, la S, el otro espacio, y luego la otra palabra que es genial, que es la G, la E, la N, la I, la A y la E. Entonces, ¿cuántas veces repetimos esto? No estoy contando ahora, pero la respuesta es el len de frase.
Esto creo que tiene, bueno, lo vamos a averiguar ahora, tiene 16 letras, que serían 16 veces que estamos repitiendo el ciclo for. Profe, pregunta. Sí, ¿Y si yo no quiero printear algún elemento de esa frase? ¿Cómo hago súper una interesante condición? sí, es súper interesante la pregunta que estás haciendo. Tendríamos que ver una forma de plantear la condición. Por ejemplo, ¿qué es lo que no te gustaría imprimir? No sé, ¿las mayúsculas, ponte tú? Ya. Tenemos una función que hace eso, que creo que viene más adelante en el curso. Igual la puedo adelantar. No, pero también tenemos otra forma de hacerlo, que en realidad no es muy cómoda, pero bueno, no, Ayer vimos las vocales, ¿o no? sí, las vocales las vimos en, no recuerdo, pero bueno, y podemos ver el ejemplo. Por ejemplo, si trabajo con f, yo sé que f va a ir tomando cada uno de los valores de las letras, yo puedo hacer una condición con la f. Por ejemplo, eh, podemos hacerlo con lista directamente. Puedo definir algo así como otra lista. Si f no está en alguna lista que tenga, por eso esta es la forma un poco más compleja de hacerlo, que tenga la a, la b y así. Voy a incluir la p para que no lo imprima. Si yo escribo una condición, por ejemplo, aquí, yo puedo ir filtrando. Voy a estar sí o sí recorriendo cada uno de los elementos, pero yo voy a estar decidiendo hacer algo o no, dependiendo de si se cumple una condición. En este caso, me voy a saltar la P mayúscula, porque no cumple la condición de que F no está en esta lista, o sea, no está en esta lista. Bueno, como F sí es una P, por ejemplo, en el primer caso, P sí está en la lista, así que eso es falso. Eh, Puedo tomar otra decisión también. Eh, Puedo omitir, esto ya sería un ejemplo un poco más chiquitito, por ejemplo, que sea, no sea una vocal, que no sea una vocal minúscula en este caso. Y ahí voy a omitir todas las vocales. Entonces solamente voy a estar trabajando o mostrando el mensaje en este caso con las consonantes o los espacios, de hecho, los otros caracteres. Todo lo que no sea vocal lo voy a mostrar. Eh, bueno, hay una forma que se la voy a mostrar, que no sé si viene más adelante en el curso, pero debería venir. Eh, Hay una función realmente que podemos definir para verificar si una letra está escrita en mayúscula, minúscula o no. Aquí, por ejemplo, estoy preguntando si la f, la variable f está escrita en mayúsculas, si es mayúscula. Si es mayúscula la muestro, si no la omito. Entonces, hay ciertos métodos que uno puede, esto sí es un método de hecho, que puede trabajar sobre strings y que nos permiten también ir comparando. Pero bueno, con esto me estoy yendo muy adelante en el curso. Eh, Quedémonos con el ciclo for primero para ir trabajando y después ir implementando de a poco varias condiciones. Pero sí, en realidad si yo quisiera ir trabajando solo con algunas cosas, algunas partes de mi secuencia, tendría que estar ingresando condiciones. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Sí, no, de nada. ¿Otra pregunta, no? Bueno, aquí hay una variante de cómo recorrer un valor iterable, que nosotros vimos que los podríamos recorrer explícitamente de acuerdo a cómo están definidos. Sin embargo, también podemos recorrerlo en base a sus índices. Y aquí ya estamos haciendo un poco de similaridad de cómo podríamos hacerlo con un ciclo while. En un ciclo while, de hecho, esta es la forma de hacer una iteración en una secuencia. Eh, entonces, la sintaxis genérica es for índice, porque ahora lo que estamos definiendo es un índice, en el rango del largo de una lista. Esto lo vamos a analizar ahora. Y bueno, yo voy a tener el elemento que va a ser el índice. Así que voy a sacar la pizarra para explicar esta parte. Bueno, supongamos que tengo aquí, voy a definir una lista L. No sé qué va a tener varios elementos. 7. Definamos una lista también que tenga dentro de la lista el 3 y el string A. Si yo escribo
for, lo voy a escribir con otro lapicito, in L, y yo escribo, no sé, print entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir variando, va a ir tomando todos los valores posibles de la lista. Entonces, y esto lo voy a hacer simplemente con lápiz, va a tomar los valores 3, 5, 7 y hasta llegar a la A. Pero nosotros recordemos que también teníamos la notación de índices. O sea, teníamos que esto podía ser el índice 0, 1, 2, 3, 4. Consideramos solo los índices positivos en este caso. Y además yo tengo la función len. Entonces, se me rayita ahí. Bueno, además yo tengo la función len. Si yo le calculo el len a L, ¿eso cuántos elementos tiene? O sea, me va a decir cuántos elementos tiene, que sería 5. 5 elementos. Entonces, aquí podemos ver que hay una conexión, de hecho, entre este 5 y el último índice que contamos, que es 4. Yo sé que si yo defino como la cantidad de índices posibles, esto en realidad va a ir desde 0 hasta el len de la lista menos 1. Y nosotros también habíamos visto que podemos definir el range de j. Y el range de j me generaba una secuencia que iba de 0 hasta j menos 1. Entonces, no sé si ven para dónde voy a ir. El len y el j, o sea, puedo hacer la asociación de que yo puedo definir un range del len de L y voy a estar tomando exactamente todos los índices posibles de la lista. Así que yo puedo ir definiendo un range del len de L. Y esto va a ser una lista que va a tener el 0, el 1, hasta len de L menos 1. Aquí estoy cometiendo un error porque len es con minúscula. Así que no lo puedo escribir con mayúscula. Bueno, pero no sé si vieron que uno puede hacer esta asociación. Entonces, si yo quisiera ahora una secuencia, alguna estructura que me tenga todos los índices posibles de mi lista, yo puedo definirlo con esta frase, range, o sea, con esta estructura en realidad. El range, que sería la secuencia, de len de L. Entonces eso me va a generar todos los índices posibles que tiene mi lista. Y esto es lo que estamos diciendo acá, el range del len de la lista. Así que, veamos el ejemplo. Esta lista tiene 4 elementos, así que tiene 4 índices posibles, el 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo escribo for i in range del len de lista, yo puedo decir que el elemento que está en la posición iésima es lista corchete i. Así, esa sería como la forma en la que yo ahora puedo acceder a cada elemento de mi secuencia o de mi lista. Es completamente equivalente en forma, por ejemplo, con la otra iteración que quería hacer, porque cumple el mismo propósito. Estoy recorriendo cada uno de los elementos de la lista, pero a través de su índice. Y con esta definición del range del len, yo puedo obtener el rango con todos los valores posibles de índices. Aquí se pone un poco más interactiva también la cosa, porque acá podemos ir filtrando por índices. O sea, yo quiero, por ejemplo, ir leyendo solamente lo que esté en los índices pares, o solamente lo que esté en los índices impares, o quiero leer solamente lo que esté en el primer índice y el resto no. Entonces puedo ir planteando condiciones. Aquí. Si i módulo 2 es igual a 0, no sé si recuerdan qué es lo que hacía el módulo 2. ¿No? ¿Sí? El módulo 2 era el resto de la división por 2. Sí, alguien dijo par. Exacto. Entonces lo que estamos viendo ahora es verificando si el índice es par o no. Así que lo que va a pasar ahora es que yo solamente voy a estar mostrando la información de los índices pares, el 0 y el 2. Puedo tener otro comportamiento para los índices impares. Por ejemplo, puedo definir un else y mostrar otro mensaje. Voy a mostrar
simplemente aquí, solamente, por ejemplo, el elemento. Entonces, aquí ya, si quisiera hacer un comportamiento no por el elemento, sino que por el lugar en el que está, aquí puedo hacer una definición en donde yo ahora itero sobre los índices posibles, no itero sobre el elemento en sí. Y con este rango igual voy a asegurar que sí o sí voy a estar recorriendo todos los elementos de mi lista, por ejemplo, o todos los elementos de mi string. Esto también corre para strings. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, y una de las últimas cosas que vamos a ver hoy ahora, antes del break, es que nosotros acabamos de ver que en realidad podemos hacer una equivalencia entre un ciclo while y un ciclo for. Tengo una pregunta. ¿Son equivalentes estos ciclos? Vamos, que el break aquí en la clase. Bueno, ¿son equivalentes estos ciclos o no? Analicemos lo que está haciendo cada uno. Bueno, tengo una variable que se llama ramos que está definiendo por 3 valores. Por ejemplo, programate física, tengo una lista de horas, tengo una variable i, que no sé si recuerdan para qué usamos esta variable i dentro del ciclo. Esta variable ¿De era la que contador? sí, es un contador, exactamente. Y me está ayudando para controlar la cantidad de veces que estoy repitiendo el ciclo también. Entonces aquí lo que estoy haciendo es iterando sobre, bueno, sobre el i, que no puede ser, tiene que ser menor a length de ramos para que se repita todo, así que no puede ser igual a el valor, mayor o igual en realidad. Voy a imprimir el mensaje con ramos, corchete i, horas, corchete i, así que voy a estar siempre entre cada elemento, y esto se va a detener en algún momento. Entonces, esto me dice, tengo clases de programa a las 8, tengo clases de mata a las 10, y tengo clases de física a las 12. Lo cual tiene sentido porque lo que está pasando aquí es que estoy iterando con el índice. O sea, estoy tomando, esta condición se asegura de que yo no me pase de los valores posibles de índice, que sería el 0, el 1 y el 2, y estoy mostrando un mensaje. Ahora, como vimos recién, esto también lo podemos hacer con un ciclo for. Nosotros, la variable i igual a 0 no la tenemos que definir en un ciclo for porque la definimos dentro de la misma estructura acá. Yo coloco for i in range del length de ramos, estoy haciendo que i tome el primer valor posible de este rango, que es 0. Así que en realidad internamente estoy haciendo lo mismo. Y el range del length de ramos va a llegar justo hasta antes del length de ramos. Así que también estoy cumpliendo la condición. Pero lo único que lo estoy haciendo como implícitamente. O sea, nosotros podríamos decir ahora, podríamos responder la pregunta de que sí, estos códigos sí son equivalentes. Son equivalentes porque en realidad están haciendo lo mismo, están recorriendo cada una de las listas. Para el ciclo while uno tiene que tener un poco más de cuidado porque siempre tiene que estar preocupándose de la condición que uno define y cómo hacer que la condición termine. En el ciclo for es un poco más simple. Si yo defino exactamente el rango de valores posibles, en este caso que quiero iterar, el resto del trabajo lo hace el ciclo for mismo. Así que lo que aquí hacíamos en 1, 2, 3 líneas, aquí lo estamos haciendo en una. Así que probablemente para ustedes, y esto siempre lo digo cuando, cuando les explico cómo funciona el ciclo while y el ciclo for, probablemente va a ser mucho más cómodo usar ahora en adelante un ciclo for que un ciclo while, lo cual es una decisión súper válida que ustedes pueden adoptar de ahora en adelante. Sin embargo, el ciclo while sigue siendo importante en algunos escenarios donde no estemos, por ejemplo, recorriendo una lista, no estemos recorriendo un string, por ejemplo, si queremos que algo pase hasta que se cumpla una condición o mientras pase algo, las palabras clave son esas, hasta y el mientras, el ciclo while sigue siendo la mejor opción. Eh, Así que no se olviden de él, ese es mi mensaje. Eh, pero probablemente de aquí en adelante el curso vamos a estar usando mucho más ciclo for que ciclo while. Eh, no sé si tienen alguna duda antes de que vayamos al break. ¿No? Bueno. eh, a ver si lo arreglo. Entonces, vamos a hacer un break ahora. Y vamos a volver en 5 minutos, a las 8:57. Así que de ahí vamos a tener un break de 5 minutos para que puedan, no sé, despejarse un rato. Y a la vuelta vamos a ver algunos ejercicios.
como más introductorios ya a este tema. Bueno, estamos de vuelta. Em, Profe, una consulta. sí, La nota del control uno es el que salen al final de la rúbrica con un porcentaje, ¿no? sí. Ah, Sí, hablé un poco de eso al principio, pero sí, tenemos la nota del control 1, son las que salen en la rúbrica. Eh, ya.
como, que también como creo que lo mencioné también en algún momento, la nota que aparece como control 1 para efectos de cálculo no es esa, es la nota del control, más las bonificaciones que incluyen los prácticos 1, 2 y la actividad de HackerRank. Ah, ya, perfecto. Sí, pero la nota del control 1 es la que aparece en la rúbrica. Ya. Muchas gracias, profe. Ni nada. Bueno, entonces vamos a ver ejercicios ahora. De hecho, este es el final de la clase. Como probablemente lo habrán visto si es que entraron a aula. Eh, bueno, cualquier duda ahí pueden escribirme sobre algún tema. Y bueno, esta guía todavía no está subida en aula, pero lo va a estar hoy. La idea de la guía es que empecemos a repasar algunas cosas ya de lo que hemos visto en estos días en el curso. Bueno, esta guía está dedicada a ver cosas de strings, listas y ciclo for. Así que todo lo que hemos visto, la idea es que utilicen y apliquemos todo el tipo de cosas que ya vimos. Probablemente va a haber otra guía más adelante, porque hay harto que podemos explorar dentro de estos temas. Eh, y bueno, la idea de la guía es ir partiendo como por las cosas más básicas y después ir como aumentando un poco más la dificultad para que puedan ir adquiriendo práctica. Así que les recomiendo que cuando la guía esté disponible la revisen y puedan hacer las cosas que no alcancemos a ver acá en clases. Vamos a ver, yo diría, voy a tomar algunos ejercicios que podríamos tomar el primero, por ejemplo, y después otro de más abajo para que vayamos viendo, tanteando con un poco tenga un poco de interacción y ustedes puedan hacer cualquier pregunta que tengan sobre algunos temas. Así que vemos el primer ejercicio. Bueno, este ejercicio es sencillo. Dice, escribe un programa que le indique si una palabra existe o no dentro de una oración. Tanto la palabra como la oración serán ingresadas como entrada de datos. Entonces, si yo quiero pedir una oración como la mar estaba serena y una palabra que es mar, yo tengo que indicar que si la palabra está contenida o no está contenida. Por ejemplo, acá dice lluvia. La lluvia no está contenida en la oración. Vamos a abrir el IDLE. Ahí está abriendo. Y vamos a crear un archivo nuevo. Lo voy a dejar acá y el resto del ejercicio acá. No, en realidad podría ser otra cosa. Voy a dejar... Ya, sí, es mejor partir la pantalla en horizontal que en vertical porque así podemos ir viendo las cosas en tamaño más grande. Ya, entonces, tengo aquí el programa. Voy a guardar esto ahora inmediatamente para no perderlo el código. Pongámosle aquí ejercicio 1. Ya. Vamos recordando igual cómo podemos hacer una solicitud de datos. Bueno, esto probablemente ya lo deberíamos estar usando harto, así que ¿cómo podía pedir un dato con el input? Entonces, ingrese una oración. Ya. Como esto es un código está escrito en computador, yo puedo copiar y pegar para describirlo más rápido. Esta es la palabra. Ya, entonces ahora viene la pregunta clave. Eh, ¿Cómo puedo saber si la palabra está contenida o no dentro de la oración? Un for. ¿Sí? O sea, un in. Un in. ¿In? Pero, sí, Ya, el in se refiere al operador de membresía, ¿cierto? ese mismo. Sí. Entonces, yo podría hacer una pregunta, podría preguntarme si, esto es como decirlo en inglés, de hecho, si palabra in oración. Puedo hacer esa condición y puedo evaluar si la palabra está contenida dentro de la oración, que es lo que estamos buscando. Entonces, si eso ocurre, yo puedo escribir el mensaje, bueno, la palabra
Y aquí vamos a tomar también ventaja de que me están pidiendo que lo escriba con comillas. Entonces, si yo uso las comillas dobles para definir mi string, puedo usar comillas simples dentro del string. Puedo armar así un string o puedo separarlo por coma, pero eso me va a generar un espacio. Así que palabra está contenida en... Ya, y aquí solamente voy a abrir una comilla para escribir otra comilla. Está contenida en oración. Vi que varios de ustedes también saben un poco de no hacer esto, sino que con un formateo de strings, lo cual creo que igual es algo que vamos a ver más adelante. Lo vi en control, que es cuando escriben aquí una palabra F. Eh, Así que me parece bastante bueno que sepan algunas otras cosas que no hemos visto en el curso. Pero aquí estamos aplicando exactamente las cosas que hemos visto. Nosotros podemos concatenar strings con el más y podemos usar las comillas simples entre todas las comillas dobles. Eso es como lo que queríamos, el real lo que se pretende, le pretendo mostrar. Y si no, creo que el mensaje lo único que dice diferente es no está contenida. Si está contenida, no está contenida. Así que, bueno, aprovechemos que esto está escrito en el computador y puedo escribir acá un no. No está contenida. Entonces, veamos si está funcionando. Ah, y me faltó algo. Que es un detalle en realidad. Eh, para que se vea mejor el formateo, le pueden poner un espacio antes del input. Así. Entonces ahora me dice ingreso en oración, dos puntos, espacio, y ahí empiezan a escribir, pero es un detalle. Eh, entonces, bueno, escribimos la oración, escribimos la palabra, y me dice que sí está contenida. La madre está contenida en la madre estaba serena. Y bueno, probablemente por formato también aquí me falta un espacio. El ejemplo contrario. Y ahí voy a escribir una oración más cortita, simplemente para verificar que no está contenida. Eh, Listo, eso sería el primer ejercicio, que era sencillo relativamente. Esto no necesariamente lo podemos hacer con un int, también lo podríamos hacer de una forma recorriendo un string, pero como tenemos el operador accesible, lo podemos llegar a usar. A menos que el ejercicio explícitamente diga, porque va a pasar dentro de ejercicios, no utilice funciones de iteradores o secuencias. La idea es que lo veamos como ya un poco más algorítmico, como que lo que haríamos. Ya, el 2 lo voy a saltar. También creo que es relativamente sencillo. El 3 también. Ah, no, el tres de hecho es un ejercicio como de lo que les mencionaba. Escriba un programa que muestre cuántas veces aparece una letra en una palabra, pero sin utilizar funciones ni métodos de secuencias. Porque esto lo vimos de hecho también. De hecho, si les muestro el intérprete, nosotros vimos cómo hacer esto. Lo que queremos hacer aquí es contar cuántas veces aparece una letra en una palabra. No sé si esto lo vimos o lo recuerdan cómo lo vimos. ¿No? Si no recuerdo, lo podemos deducir con un ciclo for, que eso es lo que quiero que veamos. Ya. Voy a definir otro archivo. Y lo voy a guardar al tiro para... Sería el ejercicio 3. ¿El count, profe? Sí, el count. Esa es la forma de hacerlo con un método, pero la idea es no hacerlo con eso. Veamos algorítmicamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para saber cuántas veces aparece la letra en la palabra. Ya, y esto se parece mucho a esta parte, así que la voy a copiar también, aprovechando. Ya, pero aquí tendría una palabra y una letra, entonces... Ya, pregunta,
para ustedes, ¿cuántas letras tiene, o sea, cuántas letras A tiene esta palabra? 2. No sé si ¿dos? ¿Uno? ¿Dos? Bípedo tiene una. Tiene dos, sí, tiene dos. ¿Cómo lo supieron? Eso puede ser un proceso súper inconsciente, como que leyeron la palabra e inmediatamente me dijeron dos. Entonces vamos a simular ese proceso inconsciente. Quisieran, ustedes leyeron la palabra y nosotros en español leemos las palabras de en sentido izquierda-derecha. O sea, lo que estuvimos haciendo realmente era revisando cada una de las letras de izquierda a derecha y estuvimos viendo si coincidían con esto que estábamos buscando. Por ejemplo, ¿es una A o no es una A? Por ejemplo, eso es lo que estábamos viendo. Y lo leímos de izquierda a derecha. Así que hagamos eso mismo, algorítmicamente. ¿Cómo yo puedo leer esta secuencia, que sería la secuencia de caracteres? La puedo leer de izquierda a derecha. ¿Con un for? Sí, con un ciclo for. Es algo que vimos hoy. Entonces, tengo que definir for. Tengo que definir una variable. ¿Puedo poner una L? No, una P. ¿Profe con un len? ¿O no? Sí, hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo le gustaría? De hecho, revisemos las dos formas, de hecho, para hacerlo. Entonces, si yo quiero ahora revisar este carácter de izquierda a derecha, yo lo puedo hacer con un ciclo for, porque eso me va a asegurar de que voy a estar revisando cada uno de los caracteres que componen la palabra. Entonces, voy a ser bien explícito. Voy a hacer for character in palabra. Como vimos en el ejemplo recién, ¿qué valores va a ir tomando carácter dentro de la palabra? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuánto va a ser carácter cada vez? Lo voy a responder ahora. Bueno, si yo hago un for carácter en palabra, y esta es mi palabra, carácter primero va a tomar la letra P, después va a tomar la letra A, después la letra R, y así hasta llegar a la O. Eh, Así que esto me sirve en realidad, porque te estoy leyendo, podríamos decirlo, el programa está leyendo mi palabra, la está leyendo por carácter, y ahora yo necesito saber si esos caracteres cumplen o no cumplen cierta condición. Con un if. Sí. Ahora, ¿Cuál sería la condición? si carácter es igual a... igual a. Ya, carácter es igual a, es igual a qué cosa? Letra. A la letra que estoy contando. Claro. ¿Y qué es lo que debería hacer yo si cumplo esa condición? Debería Recordémoslo. definir un contador y sumarle 1. Sí, tenemos que definir un contador, que los contadores siempre los tenemos que iniciar en 0, y si cumple la condición que estoy buscando, que en este sentido es, si el carácter que estoy leyendo es la letra que yo estoy buscando, yo le tengo que sumar 1 al contador. Entonces, contador más igual 1. Y eso es todo, de hecho. Con eso ya estoy leyendo mi palabra, es lo mismo que nosotros hacemos como de manera súper inconsciente. Leemos la palabra y al estar leyéndola vemos si ciertas partes cumplen con la condición que yo estoy buscando, que en este caso es si, este es un ejemplo tan sencillo como si la palabra tiene o no tiene esta letra. Pero esto se puede extrapolar a muchas situaciones en términos de algoritmos. Yo voy a querer revisar una secuencia de números y quiero ver si el número cumple algo. Voy a revisar una lista de compras y quiero ver si el elemento cumple una condición. Así que esto es súper extrapolable a cualquier contexto o varios contextos en algoritmos. Ya, entonces tengo que mostrar este mensaje. Letra. Y bueno, aquí viene de nuevo lo mismo que les mencionaba. Letra. Aparece. Ya, y bueno, aquí voy a tener que hacer una transformación porque el contador es un entero y yo no puedo sumar enteros con strings, así que tengo que hacer esta transformación. Contador veces en palabra. Ya, revisemos.
Entonces, paralelepípedo y la letra A. La letra A aparece 2 veces en paralelepípedo. Ah, aquí me salta una comilla. Sí, o sea, ahí no va la comilla. Vemos otro ejemplo, no sé, cubo. Quiero saber cuántas P hay. Por ejemplo, aparece 0 veces. La palabra letra C aparece una veces. Eso igual se podría mejorar si es que el requisito fuera mostrar un mensaje un poco mejor, que dijera una vez. Pero cumple con el objetivo. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo que hacía un cubo.count. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo con este método, pero lo acabamos de programar nosotros algorítmicamente. Bueno, ese sería el 3. Aquí voy a saltarme algunos. Aquí les tengo unos desafíos también. El 4 es transformar un ciclo while. Todos los while que aparezcan los tienen que transformar a ciclo for. Y la idea es que lo que hace el programa se siga manteniendo. Creo que este programa hace algo, pero este no. Este tiene como unas condiciones simplemente, pero es para que puedan ejercitar y ver cuáles son como las transformaciones que uno debería tener en cuenta para llevar el mismo código que haga el mismo proceso, pero con un ciclo for. Bueno, aquí también hay un ejercicio súper interesante que la idea es que lo hagan y no lo programen inmediatamente. Tenemos una lista o sea, unas definiciones de variables con varias cosas, y acá hay una lista de 15, creo, 15 valores. La idea es que ustedes, sin ejecutar el código, escriban qué es lo que significa cada uno o qué es lo que estaríamos evaluando en cada caso. También lo voy a dejar para que lo vean más tarde. Profe, ¿puedo ver el 3 de nuevo, por favor? Sí, claro. El código. Ah, el código, sí. Ahí está. Ya, y no sé si querían que viéramos también la otra forma de verlo, que no es con iterando sobre la palabra, sino que sobre los índices. Podemos hacer la variante también. Voy a copiar esto. Ya, y les voy a mostrar ahora cómo podemos hacer esto mismo, pero iterando sobre los índices. Entonces voy a cambiar el sentido de esto. Voy a hacer un for índice, y aquí escribo el range del len de la palabra. Esto es aplicable para cualquier lista o string o secuencia en realidad. Pero el sentido va a cambiar. Entonces, ahora yo estoy iterando sobre todos los índices posibles que tiene la palabra. El carácter ya no lo tengo, o sea, lo tengo pero de otra forma. El carácter ahora sería la palabra en el índice. Porque ahora eso es lo que estoy usando acá en el ciclo for. Y el resto sería lo mismo. O sea, mantendría exactamente la misma estructura. Veamos. Cubo C. Sí, la letra C aparece veces en el cubo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, antes de que veamos algún otro de los ejercicios. ¿No? Ya, bueno, la guía va a estar en un ratito más en aula, para que la vean. Bueno, ahora quería que nos tuviéramos en el ejercicio 7, que es como un ejercicio un poco más largo. Y de hecho esto podría ser algo como de un práctico, una parte de un práctico podría ser. Por eso lo dejo acá. Bueno, dice, la desviación estándar sigma es una medida que se usa para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. Probablemente en un tema o curso de estadística a lo mejor vieron la desviación estándar como bueno, es la raíz cuadrada de la diferencia del promedio respecto a la cantidad de valores que tengamos.
donde n es la cantidad de datos, mu es el promedio, está ahí, y los x sub i son cada uno de los datos. Esto significa que para calcular la desviación estándar es necesario seguir estos pasos. Tenemos que calcular el promedio de los valores. A cada valor hay que restarle el promedio, y el resultado elevarlo al cuadrado, que es lo que está acá, como que estamos explicando el algoritmo. Sumar todos los valores obtenidos del paso anterior, que es la sumatoria, dividir la suma por la cantidad de valores. Aquí hay una variación, en realidad no lo divido por la cantidad de valores, lo divido por la cantidad de valores menos 1, que es como un ajuste que se usa en estadística, pero no tiene mucho sentido que lo exploremos acá en programación. Bueno, y después obtener la raíz cuadrada de la división. Entonces, si seguimos todos esos pasos, estamos calculando esta fórmula, que es la fórmula 1. Dice, desarrolla un programa que permita calcular la desviación estándar de una lista de números reales y utiliza las siguientes listas. Y acá tenemos como los diferentes casos que podemos probar. Por ejemplo, la desviación estándar de una lista que tenga 3 valores iguales es 0, porque estamos restándole, el promedio es el mismo y estamos sumando ceros en realidad. Y aquí hay otros casos ya más elaborados con otras listas. Así que veamos cómo podemos, bueno, aplicaciones de for en código se suele usar mucho con sumatoria o con productorias. Probablemente lo vieron en la otra guía, creo que teníamos ejercicios de productorias, factoriales, por ejemplo. Así que lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la fórmula utilizando lo que conocemos, por ejemplo, de los ciclos for y de las listas. Bueno, voy a achicar esto. Voy a crear otro archivo. Y no sé si puedo copiar esto y se va a mantener el formato. A ver. Sí, ya. Ya. Entonces, veamos hasta dónde alcanzamos a ver esto y si queda algo inconcluso lo pueden terminar ustedes después. Ya, la idea es que, no sé si me pueden ir comentando qué es lo que puedo hacer yo para ir calculando esta fórmula, que en realidad lo dice ahí los pasos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría, por ejemplo, hacer el primer paso, que es calcular el promedio de los valores? Sumando todos los valores y dividiéndolos por el total. Ya. Listo. Podemos hacerlo de varias formas. ¿Cómo puedo sumar los valores? Con la función sum. Sí, puedo usar la función sum, pero si, por ejemplo, llegara a ocurrir un caso en donde no recuerdo la función sum, ustedes también podrían iterar en la lista y sumar los valores cada uno, ¿no? Eso lo vimos como en el control 1, pero ahora como tenemos la función sum, yo puedo tener la suma de L2. Entonces voy a hacer aquí promedio. Ya, y probablemente la otra también la tiene. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la suma? La tengo que dividir Dividirlo por en el algo. total de valores. Ya, ¿y cómo sé cuál es el total de valores? Con len. Len. Entonces, el len también ahora es súper útil. Listo, tengo un promedio. Entonces ahora, por ejemplo, si tiene una lista de valores, pues calcular el promedio es sumar los valores y dividirlo por el total. Hay que asegurarse, eso sí, recuerden que la función sum solo funciona si estos son números. Si es que hay algún string entre medio, va a fallar. Listo, tengo el promedio. Entonces, ahora dice, a cada valor hay que restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. Ya, no tenemos una función mágica para que haga todo eso, así que aquí sí vamos a tener que hacer lo que probablemente hubiéramos hecho también con el promedio. ¿Cómo puedo hacer esto? Dice, a cada valor hay que hacer algo. O sea, en el fondo implícitamente está diciendo, hay que repetir algo. For. Con un for. Ya, entonces, for, podemos poner el número para que signifique algo. Número L2, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacerle al número? Número menos promedio. Sí, el número hay que restarle el promedio.
Y dice, y elevar al cuadrado, que en el fondo lo que estoy haciendo acá es aplicando esta parte de la fórmula. Entonces, ya, y esto lo voy a guardar en una variable para ir trabajando. Entonces esto sería un cálculo, o cálculo. Sería el número menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos esta parte de la fórmula, en realidad tenemos la sumatoria y la parte de la fórmula de acá. Ya, después dice sumar todos los valores obtenidos en el paso anterior. ¿Cómo puedo sumar todos los valores? Sum de calc. Sí. Bueno, pero el sum lo que hace es sumar elementos de una lista. Entonces no tengo una lista en donde pueda sumar valores. Crear una variable suma igual a la Sí. 0 y cada vez. Sí, puedo definir una variable suma aquí que sea igual a 0 para ir calculándome la sumatoria. Y acá hago que la suma se sume calc. Y ahora sí tengo la sumatoria con esa parte de ahí. Bueno, después dice dividir la suma por la cantidad de valores. En realidad lo está dividiendo por n-1. Hay dos opciones, lo pueden hacer por cada elemento o lo pueden hacer al final. De hecho, por sumatoria, por propiedad de la sumatoria, este n-1 no depende de la suma, así que lo puedo sacar hacia afuera. O puedo dividir cada elemento en sí. Por ejemplo, acá lo podemos dividir. Suma, lo voy a escribir más explícito. Suma dividido en... ¿Cuánto vale n? ¿El len dijeron o no? Len. Lento. Sí. Entonces sería len de L2 menos 1. Si queremos ser formales con la fórmula que está acá. Entonces ya tenemos eso. Y el último paso es obtener la raíz cuadrada de la división. Así que puedo hacer que la suma, aquí igual estoy muy reutilizando la fórmula, o sea, la variable. ¿Cómo puedo obtener una raíz cuadrada? Elevado a un medio. Sí, puedo elevar, de hecho lo puedo escribir así, elevado a 0.5, pero mejor lo voy a escribir más explícito. Suma elevado a 0.5. Y eso es todo. O sea, seguimos como la lista de pasos. Y ahora puedo escribir esto. La desviación estándar de la lista. Y ahora sí voy a hacer esto. Lista a L2. Es suma en este caso. Esa sería como la variable que estamos usando. Ya, averiguamos si todo lo que hicimos está bien. Ya. A ver, ¿es el mismo valor? Sí, es el mismo valor. Ahí está. Bien, ese es el último ejercicio. Ya, bueno, se nos acabó el tiempo. La guía va a estar disponible un ratito más en aula para que la revisen. Hay varios ejercicios más que les recomiendo que los vean, sobre todo este de acá, que este ya es como de aplicación para ver si tienen como claro cuáles son los métodos de acceso a índice, algunas cosas que vimos. Pueden rehacer también los ejercicios, si quieren pueden encontrar otra forma de hacerlos. Y bueno, probablemente el viernes vamos a estar haciendo otros ejercicios. Además, el viernes también se nos viene el práctico. Ya vamos a estar haciendo un práctico de todo lo que hemos visto de lista y secuencia. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no terminamos por hoy. Todo bien, profe. ¿Me muestra el código por última vez, profe? Por favor. Sí, si quieren también se los puedo subir. Aquí está. Ya. Eso, estamos terminando por hoy. Así que nos vemos el viernes. No, profe. La profe nos vemos. Chao. Chao. Buena Chao, clase, profe, profe. Nos gracias. vemos. Chao, profe. Profe.